Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué Muy tal? buenas Muy buenas. tardes. Uy, me escucho doble, ya está. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla de este ciclo. Es la primer charla virtual del ciclo Manifestando lo Sutil 2024. Es la primer charla que organizamos desde la Facultad de Artes Escénicas y nos llena de orgullo poder estar aquí. Este ciclo es posible debido a una colaboración interinstitucional e internacional entre la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, Argentina, y se organiza con la adhesión del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Esperamos que esta charla sea de su agrado y que vaya abriendo más oportunidades para hablar sobre la técnica vocal en el mundo, no solo en lo separado, en la individualidad de nuestras instituciones, sino que podamos seguir conectando, armando lazos. Quiero agradecer antes de empezar a la Facultad de Artes Escénicas, a nuestra directora, la maestra Deyanira Triana Verástegui, que está muy emocionada por este proyecto, está muy deseosa de como dije, seguir eh, enlazándonos, vinculándonos a nuestro rector, y también quiero agradecer de forma un poco más personal que está aquí al doctor Rubén Darío Maidana, quien es el gestor de todo este proyecto que inició en 2021. Ya más adelante platicaremos un poquito más al respecto. Él es docente en la Facultad de Artes de la UNICEN. Y ya que estamos en agradecimientos, agradecer también a el área de comunicación de la Facultad de Artes que nos apoya con la difusión y con el diseño también de la publicidad, y a la facultad, perdón, al departamento de comunicación de aquí de la Facultad de Artes Escénicas, que también nos ayuda con la difusión y que hace que todo esto, todos estos visuales sean posibles. Otra vez de manera un poco personal quisiera agradecer a Antonio Ocampo, porque gracias a él se hizo este vínculo. Él fue el que nos conectó y que hizo que esto empezara a rodar, ¿no? Este, bueno, con nosotros, como ven, está Rubén Darío Maidana desde Buenos Aires. Hola Rubén, muchas gracias por estar Buena, aquí. ¿cómo estás? Bueno, muy feliz, muy feliz de esta posibilidad. Sí, estamos muy felices de que esto que venimos platicando desde el semestre pasado ya se empieza a concretar Mm. y pues bueno, adelante, a darle. Esta charla la queremos dedicar a un querido amigo, compañero, maestro de voz, Ludwig Pineda Landaeta, que desafortunadamente falleció este pasado viernes. Era un actor increíble, un director de escena y sobre todo un maestro de voz apasionado, un ñoño de voz, decimos acá en México ñoños de voz. Y era un primer actor de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Lo recordamos con mucho cariño, con mucha dedicación a seguir también su legado, y le mandamos un abrazo a a toda su familia, a sus compañeros de la Compañía Nacional de Teatro y a todos sus estudiantes. Una pérdida muy grande para el teatro venezolano y para el teatro en general. Sí, alguien que tuvimos, perdón, la posibilidad de conocer en el encuentro de La Paz, por lo menos en mi caso, Sí, y sí, adhiero a todas tus palabras. Y bueno, yo lo conocía ya, pero me pareció una persona con una enorme sensibilidad, calidez humana, compañero y como vos decís, apasionado por el teatro y por el trabajo con la voz. Así que, así es. Sí, indudable.
Bueno, con esto que decía Rubén, de ahí también el primer encuentro internacional de la voz y la palabra organizado por el CEUVOZ, Centro de Estudios para el Uso de la Voz, y la VASTA Annual Conference 2023, organizado por la Voice and Speech Trainers Association, es que también es posible hacer este tipo de conexiones, se va formando esta red de instituciones y de maestros enfocados en la técnica vocal y en la enseñanza de la técnica vocal y de la expresión verbal. Eh, bueno, sin más, paso a presentar a nuestro invitado, el doctor Rubén Darío Maidana. Rubén es actor, director, productor teatral, docente de las cátedras Educación de la Voz 1 y 3 en la carrera de teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Egresó como profesor de enseñanza primaria de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Se graduó en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como intérprete dramático, profesor de juegos dramáticos y licenciado en teatro. Se doctoró en el Departamento de Filología Española en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia con su tesis La formación vocal para actores en Argentina en las últimas décadas del siglo XX, donde investigó sobre los abordajes teórico-metodológicos aplicados en el entrenamiento vocal para actores, actrices en distintas carreras de teatro universitarias argentinas. En marzo del 2021 inició la primera charla de entrevistas del ciclo Manifestando lo Sutil. Él mismo se propone dar cuenta del recorrido profesional de los entrevistados y cómo ellos mismos transfieren estas experiencias a sus contextos áulicos insertos en distintas instituciones de formación teatral de Argentina, México, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Chile, República Dominicana y Bolivia. En el año 2022 publicó el libro Manifestando lo Sutil, ciclo de charlas sobre entrenamiento vocal, donde compiló las entrevistas realizadas en el año 2021 a las distintas profesionales y educadoras vocales de centros de formación de actores y actrices de Argentina, España y México. Cuenta con una amplia trayectoria como investigador acreditado por el Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina. Ha publicado los resultados de sus investigaciones en actas de congresos, artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. En cuanto a su trayectoria teatral, además de participar en diversas propuestas como actor, en 1998 crea el grupo de teatro independiente Los Escruchantes y en el año 2001 la productora teatral independiente Manca Producciones. Con ambos proyectos se abocó fundamentalmente a la dirección y producción de espectáculos para niños y niñas. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí. Muchas gracias por no solo gestar este vínculo, sino por aceptar la invitación a participar en esta primer charla del ciclo 2024. La verdad, Pame, que es bastante raro para mí estar del otro lado, ¿no? Porque siempre he estado ocupando el rol tuyo de entrevistador. Eh, por lo cual, bueno, es un enorme desafío poder estar del otro lado del mostrador, como se dice aquí en Argentina. Claro. Voy a intentar en esta charla que vamos a tener, que en definitiva es una conversación, poder aportar algunas reflexiones que yo he ido desarrollando a lo largo de mi actividad docente, básicamente, porque mi interés fundamental es poder incentivar al público que pueda estar escuchando esta charla en directo o en diferido, y sobre todo a nuestros alumnos, a la gente más joven, los que vienen detrás nuestro, a que puedan entender que cierta trayectoria que cada uno de nosotros vamos desarrollando va teniendo como determinados elementos en esa trayectoria, ¿no? Que empiezan a ser como mojones o como pilares fundamentales en nuestro desarrollo, y que en mi caso por lo menos siento que todo lo que hacemos requiere mucha pasión,
y eso implica esa pasión, ese deseo, implica también una intención de aprender, y esa intención de aprender nos lleva a buscar, y en esa búsqueda vamos encontrando algunas respuestas que nos siguen motivando en esa búsqueda, ¿no? Quiero decir, creo que la actividad docente y la artística, pero la docente sobre todo porque uno se enfrenta año a año con nuevos grupos, nuevos desafíos, implica una formación continua, no hay un cierre en esto, ¿no? Y lo que yo pueda contarles hoy, lo que pueda explicarles hoy es lo que es el hoy. Mañana tal vez pueda decir nada de lo que dije y de lo que estuve planteando acuerda con lo que estoy transitando en este momento y pienso esto otro, pero intento ser honesto con lo que hago y con lo que les traigo hoy. Para ello lo que hice y una manera como de organizar la charla, hice un PowerPoint, donde ahora lo vamos a poner en pantalla para que lo vean. Bueno, obviamente la carátula tratando de mantener un poquito los colores de lo que era el flyer. Y acá en este índice lo explico muy brevemente. Vamos primero, les voy a contar brevemente cuál es el marco conceptual con el cual yo he organizado las charlas de Manifestando lo Sutil. O sea, todas las charlas siempre han tenido como esta idea de marco conceptual, entonces la vamos a aplicar en este caso a mi vida, a mi historia de vida. Luego vamos a pasar a hablar de Marta Sánchez. Marta Sánchez fue mi maestra, la maestra de todos los profesores de la voz de nuestra facultad, cuando se crea, que en aquel momento era la Escuela Superior de Teatro, antes de ser Facultad de Arte, la línea de trabajo con el área vocal, su área vocal, la planteó Marta Sánchez. Entonces ahí, teniendo en cuenta esta idea del marco conceptual, que ahora lo voy a explicar, vamos a hablar un poquito de la biografía de Marta, cuál es la propuesta, su propuesta de liberación de la voz, que ese es el nombre que le puso, algunos fundamentos y algunas propuestas mínimas de entrenamiento, algunas mínimas conclusiones. Voy a intentar que todo esto sea bastante rápido. Y luego sí vamos a pasar a lo que sería mi trabajo específico de liberación de la voz en el primer año de la carrera de teatro de la Facultad de Arte de la UNICEF. Con esto también de alguna manera me parece importante pensar y pensarnos que nosotros vamos tomando o vamos abrevando en distintas técnicas y nociones y maestros que luego lo vamos a pasar por un tamiz que somos nosotros. Y en esa transferencia que luego hacemos al aula, obviamente las técnicas nunca llegan puras. Digo, yo siempre de hecho hablo con Antonio, él no hace la técnica Linklater. Es la técnica de Christine pasada por Antonio Campo, que es un latino, que tiene determinada formación, y eso es lo que trabaja, ¿no? Pero hay Y una al fuerte final de, importancia. y al final de cuentas, el mismo Antonio lo dice en la presentación de su libro, ¿no? Esto es una adaptación también a, a la misma habla en castellano, ¿no? Es Total. distinto a la técnica original porque el idioma es distinto y va a cambiar. Sí, la cultura, las Eh, personas, los alumnos, o sea, sí, claro, total, sí, sí. Bien, entonces, vamos a ir a esta idea del marco conceptual, por ahí pueden ser muchas letritas, no sé luego si se van a ver, pero para mí, haber descubierto un concepto que se llama trayectoria o historia de vida, me permitió empezar a comprender que cada uno de nosotros va haciendo un desarrollo como sujetos, como personas, como artistas, como profesionales, y que cuando se cruza en nuestro camino la posibilidad de trabajar dando clases, que no siempre, digo, todos tienen la noción o la idea de trabajar dando clases. Muchos se forman como artistas, digo, la gente que yo he entrevistado en las charlas, muchos arrancaron su formación como artistas, son actores o actrices. Y el trabajo sobre la docencia fue algo que apareció luego. Entonces siempre a mí me pareció como muy importante, bueno, ¿cómo se hace para pasar ese aprendizaje propio, ese conocimiento que yo tengo como profesional, cuando tengo que enseñarlo? Porque ahí me parece que hay todo un tema de traslación de ese aprendizaje individual y propio cuando es compartido, ¿sí? Con otros. Entonces, el concepto de trayectoria, bueno, ahí yo acá pongo algunas definiciones como para entender un poquito de dónde viene. Hay como distintas líneas, una es de la de Ivor Goodson, algunas de estas cosas no vienen del teatro, vienen de las ciencias de la educación. Y entonces dice, si trabajamos con algo tan personal como es la enseñanza, es de vital importancia conocer qué tipo de persona es el docente.
el trabajo de los docentes se construye política y socialmente y el campo de estudio debería relacionar la vida y el trabajo. De este modo, la historia de la acción de los docentes puede reconectarse con la historia del contexto. O sea, no es lo mismo la historia tuya que la mía, no es lo mismo tu institución que la mía, no son igual tus alumnos que los míos. O sea, todo eso en algún punto tiene que estar en consideración. Entonces, el concepto de trayectoria nos permite vincular el desarrollo profesional del mismo con el problema del cambio y las transformaciones en las prácticas que uno va haciendo como docente. Trayectoria se puede entender como el resultado de las acciones y elecciones que los sujetos, en este caso nosotros, los docentes, efectúan en ciertos contextos y ante determinadas situaciones particulares. El vínculo entre ese contexto y el sujeto es lo que hay que tener en cuenta como que el contexto no es un marco que nos rodea, ni un fondo. Es algo que es indisociable a la actividad nuestra. Digo, el hecho cultural, la cultura es algo que nos atraviesa y está dentro de un contexto, ¿sí? De un país en este caso. Respecto de las posiciones sociales adoptadas por las personas a lo largo de su vida, otra opción para entender esto, cómo nos vamos moviendo y acomodando, es el concepto de la teoría del campo de Bourdieu, ¿sí? Que en realidad es más bien una postura de la sociología. Yo cuando hice mi tesis doctoral me sirvió mucho para entender la historia de las instituciones, porque como vos dijiste, yo trabajé cómo se enseñaba lo que yo enseño en distintas universidades de Argentina, que es un país bien grande, distinto también. Entonces, no es lo mismo la Universidad de Tucumán en el norte que Mendoza en el oeste, que Tandil en el centro del país. Entonces, para comprender cómo se habían creado las instituciones, con qué nociones se habían creado, la teoría de campos de Bourdieu fue como un buen anclaje para mí, ¿sí? La trayectoria que remite al sujeto son las posiciones que este sujeto va tomando sucesivamente en el transcurso de sus diversas experiencias. Entonces hay una dimensión espacial y una dimensión temporal. No somos el mismo mañana que hace 5 años atrás, no estamos en el mismo lugar a nivel laboral, en nuestras búsquedas, ¿sí? Entonces, más allá de la perspectiva específica que adoptemos, de estos enfoques que podamos encontrar, yo acá estoy citando simplemente dos, las historias de vida en general definen que hay algunos aspectos a tener en cuenta. Conocer, por ejemplo, el contexto histórico y geográfico del sujeto, la clase social a la que pertenece, el sexo, los estudios previos de ese sujeto, el estilo de vida dentro y fuera del campo cultural y los acontecimientos críticos de su vida. Algunos de estos elementos, sobre todo cuando miremos la biografía de Marta Sánchez, van a ser como muy importantes porque definieron su forma de trabajo, su impronta de cómo ella enseñaba la técnica vocal. Esto lo puse simplemente para que aquellos que están viendo este programa, esta emisión, no conozcan mucho de Argentina. Las provincias argentinas serían como los estados en México. Y yo nací en realidad no nací aquí en Tandil, no soy oriundo de Tandil, yo me vine a estudiar aquí, en La Pampa, que si miran el mapa es el centro del país, de Argentina. Y lo que intenté hacer es poner ahí en un grafiquito dónde está ubicada la Facultad de Arte donde yo trabajo, que es en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, porque una cosa es Capital Federal y otra cosa es la provincia de Buenos Aires, en el interior que es Tandil, ¿sí? Una ciudad de 150.000 habitantes, de donde yo vengo, General Pico debe tener 120.000 habitantes. No son megaciudades, no estamos en el centro, ¿bien? Ahora vamos a sacar este mapa para no quedar así con esto hablando mucho tiempo y les voy a contar algo de mi vida particular. En realidad, bueno, yo mi familia está compuesta por 5 hermanos, yo en realidad soy el segundo, mi primer hermano falleció cuando nació, yo siempre me asumí como el mayor, aunque no lo era, y soy el único de mis hermanos que estudió en la universidad. Mis padres, ¿sí? De familia trabajadora, ¿sí? Mi madre ama de casa, mi padre fue inicialmente, no sé cómo se dice en México o en otros lugares, lustrabotas, ¿sí? Luego fue mozo, camarero, no sé cómo le dicen, hasta que pudo llegar a tener un negocio propio, donde trabajábamos todos nosotros como hermanos en ese espacio. Tanto en la familia de mi padre como en la familia de mi madre, de la familia de mi padre no hubo nunca nadie que estudiara en la universidad. Y en la familia de mi madre había un tío, que para mí siempre fue un referente muy importante y por eso lo cito, que estudió la carrera de contador público que está vinculado con economía. Nada que ver con el teatro, nada que ver con las artes. No hay nadie en mi familia vinculado con el mundo artístico, ni músicos, ni actores, ni pintores.
Tampoco tuve una infancia donde fui estimulado en el visionado de teatro o a alguien que le leyeran cuentos. O sea, con lo cual, muchas veces cuando yo analizo mi historia de vida, soy un rara avis. O sea, cómo llegué al mundo de lo artístico, muy bien no lo tengo claro, porque puedo decir que no había desde mi infancia una motivación para que esto fuera parte de mi desarrollo vital. Desde muy pequeño trabajé, y por eso cuando estudié el colegio secundario, decidí estudiar en un colegio nocturno que generalmente en Argentina estaban destinados en aquel tiempo para la gente que trabajaba pudiera terminar su escuela secundaria. Siguiendo el modelo de mi tío, cuando terminé el secundario me fui a estudiar contador público nacional, que es un contable. Obviamente no era mi mundo, me fue mal, me volví, estuve bastante tiempo simplemente trabajando, hasta que aparece un hecho bastante curioso, y lo tengo que contar así, porque de hecho fue así. Un compañero mío de la escuela primaria me propone empezar a estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas la carrera de Magisterio, porque era una carrera que había muchas chicas. Básicamente me dice, podemos ir a ese lugar porque ahí vamos a conseguir novia. Wow. Y esa fue la motivación por la cual yo empecé a estudiar Magisterio, ¿sí? Él abandonó rápidamente. Yo terminé esa carrera y encontré mi vocación docente, siendo maestro de escuela primaria. De hecho, yo estuve trabajando en La Pampa con niños de primer grado, segundo, de 6, 7, 8 años, enseñando las materias típicas de la escuela primaria. Pero hubo algo que ocurrió en la carrera de humanas que me llevó a empezar a pensar en el teatro como una herramienta de trabajo dentro del aula, que tenía que ver con que en un momento hubo una actividad de presentación donde nos teníamos que presentar entre todos. Quiero decir que en la carrera de humanas, en ese momento en Pico, había 200 personas anotadas para estudiar la carrera, ¿sí? De las cuales había muy pocos varones, porque la carrera en ese momento, ser docente, no era una carrera que iba a permitir a una familia nada, vivir del sueldo de una maestra. Entonces, generalmente por eso eran muchas mujeres. Y la primera actividad de presentación implicaba que uno tenía que hablarle a todo el mundo, presentándose. Y yo tengo el recuerdo en el cuerpo de la vergüenza que sentí en ese momento. Entonces pensé rápidamente que una alternativa para quitarme esa vergüenza era poder tomar un taller de teatro, que era un taller de teatro de extensión universitaria, como se le dice en Argentina, precisamente como para sacar la vergüenza. Ese taller de teatro estaba conformado básicamente por universitarios, donde había muchas chicas y pocos varones, y de ese taller lo que empezó a suceder es que generamos una creación colectiva, y con esa creación colectiva nos empezó a ir muy bien. O sea, nos contrataban, se quería ver, ganamos un certamen provincial que nos termina posicionando de ir con llevar el teatro de la provincia de La Pampa a un evento nacional. En ese evento nacional yo descubro que en Tandil se había creado una carrera de teatro con formación pedagógica para trabajar en las escuelas. Con uno de mis compañeros de elenco estábamos trabajando dando clases de teatro en colegios secundarios sin ningún tipo de formación. Repetíamos lo mismo que hacíamos en el taller de teatro que cursábamos para desinhibirnos. En Claro, Argentina eran las herramientas que estaban en ese momento, ¿no? Era replicarlas. totalmente. Y de hecho, en Argentina, te estoy hablando de esto, tal vez año, no sé, 90, 91, estaba introduciéndose el teatro dentro de las escuelas. Empezaba a haber toda una propuesta que además de las materias como plástica o música, dentro de las escuelas primarias y secundarias hubiera teatro. Y a nosotros nos convocaron para dar talleres de teatro sin tener formación, simplemente porque estábamos estudiando magisterio, porque una profesora de magisterio era directora de una escuela secundaria y porque en ese momento le pareció más importante contratarnos a nosotros que a una profesora de literatura. Pero nosotros no teníamos ni idea hasta que en un momento nos llaman y nos dicen, bueno, tienen que planificar, nos tienen que decir los contenidos que están trabajando, cómo van a evaluar este taller. Es como que íbamos a jugar y en un momento determinado se puso seria la cosa y nos empezaron a pedir, obviamente, el fundamento pedagógico del trabajo. Ahí yo empiezo a comprar los primeros libros de teatro en la educación. Roberto Vega, un autor que en ese momento estaba muy en auge. Y cuando vamos a Buenos Aires a presentar la obra, me entero que en Tandil se había creado una institución
que en ese momento era Escuela de Teatro, Escuela Superior de Teatro, en la cual se daba una formación pedagógica, o sea, se preparaba al actor o a la actriz para luego trabajar dando clases en las escuelas. Esto te estoy contando año 90, 91. Cuando llego a Pico, lo primero que hago es busco a ver si había alguien que venía hasta Tandil. La Pampa o General Pico a Tandil hay 650 kilómetros, no está cerca. Y me vengo a preguntar cómo era la carrera, me anoto sin tener ningún papel, medio como una inscripción provisoria, y al año siguiente me vengo a estudiar. Eso me llama un poco la atención si lo miro para atrás, porque digo, tanta decisión, no sé de dónde apareció. Y empieza a haber todo un desarrollo que tiene que ver con mi formación dentro de la institución. La institución, la Facultad de Arte, en ese momento Escuela de Teatro, tenía, como los títulos que yo tengo, una finalización en tercer año, que uno se recibía de intérprete dramático o actor, y profesor de juegos dramáticos, que era el título para trabajar en los colegios. Haciendo 2 años más, nos recibíamos de licenciado en teatro o profesor de teatro. El profesor de teatro de quinto puede trabajar dentro del ámbito universitario y el licenciado de teatro puede además hacer posgrados. Yo hice la licenciatura. Cuando ingreso a la carrera, básicamente quedo fascinado con la posibilidad de entrenar como actor. Nosotros en la formación, además de entonces materias pedagógicas que nos dan los fundamentos para trabajar el teatro en las escuelas, hay materias de historia y también están las materias de formación actoral. Cuerpo, voz, o sea, el entrenamiento de la voz, el entrenamiento del cuerpo y actuación. Y unas materias que se llaman prácticas integradas, donde uno trabajaría como en la puesta en escena del trabajo del actor, en unas materias que se llaman prácticas integradas 1, 2 y 3. Que es prácticamente la producción de una puesta en escena, con Totalmente, todo lo que esto implica. totalmente, sí. Cuando yo termino primer año, te aclaro que además cuando yo me vine a Tandil no tenía trabajo, no tenía apoyo en mi familia, porque de hecho fue una decisión personal. Había traído dinero para estar 2 meses o 3, y no conseguía trabajo me tenía que volver. Con lo cual empecé a trabajar dentro de la escuela de teatro como portero, hacía mandados, o sea, y trabajaba de mozo, o sea, digo, como cualquier estudiante, supongo, en alguna parte del mundo, que hace de camarero, digamos, lo que salga para poder estar en el lugar donde quiere estar y solventarse los gastos, ¿sí? Y entonces termino primer año y me proponen entrar a la cátedra de actuación como ayudante. El ayudante es el primero que ingresa, no cobra, trabaja ad honorem, y era el ingreso de alguna manera al mundo de la docencia. Empiezo a trabajar en la cátedra de actuación, muy centrada en ese momento en la técnica Stanislavski, que fue con la cual yo me formé, y luego, cuando sigo trabajando, en un momento me recibo de licenciado de teatro y empiezo a postular en Valencia, en España, para hacer un doctorado, junto con otro compañero. Quedamos seleccionados en primero y segundo lugar, yo en segundo lugar, nos vamos a España, te estoy hablando del año 99, 2000, 2001, plena crisis en Argentina, una de las grandes crisis que hubo en el 2001. Nos vamos con una beca, que era un apoyo que nos hacía nuestra universidad para poder sostener nuestro sueldo, y nos daban un plus para poder pagar las cosas que implicaba el doctorado. Y estando en España, en ese momento el director de la escuela me avisa de que habían despedido al profesor de técnica vocal 1, de educación de la voz, y que yo me tenía que hacer cargo de la materia. Yo dije, pero yo no sé nada de eso. Bueno, aprenderás, como aprendimos todos. Pero no tuve mucha opción de decir, prepárenme, no. Cuando vuelvas, te tenés que hacer cargo de la materia, y para esto faltaban meses. Por eso también en algún punto yo determiné que en mi tesis doctoral quería vincularla con el trabajo del entrenamiento de la voz y ver cómo se enseñaba en otros lugares. Porque hasta ese momento yo sentía que no sabía mucho. O sea, podía repetir lo que había vivido como alumno, pero no tenía fundamento de eso. En mi caso particular, a mí eso me genera como mucha inquietud, me genera como mucha zozobra no saber lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, o sea, necesito tener como bases conceptuales, alguna estructura para tener claro a dónde voy con lo que estoy haciendo. Y bueno, que Eh, también ya lo habías vivido de alguna forma cuando empezaste a dar clases de teatro, ¿no? Esto que dices que te total, agarraron y venías del taller y era un replicar, ¿no? Llega un totalmente. momento donde dices, replicar ya no es suficiente. Sí, 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 porque aparte uno siente que de pronto el alumno puede estar haciendo determinadas preguntas, de por qué se hace lo que se hace,
y uno no tiene idea por qué está haciendo lo que hace. O sea, lo está copiando de alguien que te lo dio, pero no sabes cuál es. Claro. Y esto se va a vincular muy profundamente cuando veamos la historia de Marta y su forma de trabajo. Porque no era una persona que te explicara por qué hacía lo que hacía. Entonces yo cuando lo viví como alumno, todo lo que yo hacía era experiencia personal, y cuando tenía que replicar algún resultado no tenía muy claro por dónde tenía que entrar. ¿Se entiende? Bien, cuando me hago cargo de la materia, rápidamente, casi como buscando que algo me salve, empiezo a buscar material, bibliografía. Entonces llega a mis manos, este es un libro que yo compré hace muchísimos años, de hecho este libro debe ser del año 2000, en España, que se llama Tratamiento de los problemas de la voz, de Inés Busto Sánchez, donde en este libro empiezo a encontrar que hay como, además de las cuestiones anatómicas básicas de la fonación, diversos enfoques holísticos del cuerpo, mente, comunidad. Y empieza a hablar de Matías Alexander, Hilda Rolf, Rob C., Alexander Lowen. Y ahí empiezo a entender esta idea que tenía Marta de la mirada holística integral del alumno. Pero empiezo a encontrar fundamento, empiezo a encontrar algún tipo de fundamento desde qué lugar hacer una preparación del cuerpo, por qué hacer previamente a la fonación o vocalización algún trabajo de registro corporal, de eliminación de tensiones, distintos tipos de puesta a punto corporal, que en aquel momento le llamábamos técnicas de relajación. Y entonces como que, bueno, encontré ahí un cierto material que me daba algún fundamento. Para esto yo me había vuelto de España sin haber empezado a escribir mi tesis. Estaba empezando a dar clases. Mi tesis, en realidad yo tenía 4 años para hacerla, no la escribí en 4 años, pedí una prórroga, pido 4 años más para hacerla, llego ya al tercer año de esa prórroga y no tenía ni una página escrita. Mi tutor en ese momento, que era de España, en realidad es una persona muy vinculada al mundo del teatro, más bien desde el lugar de la filología, pero desde la crítica teatral, con lo cual no era ni actor de escenario, ni tenía formación en técnica vocal. Él me podía ayudar metodológicamente. En el inicio yo había pensado comparar la formación vocal del actor español con el argentino, tomando como referencia algunas instituciones de España. De hecho, las vueltas de la vida me llevan a encontrarme con Begoña Frutos, de la RESAD, que es discípula de Vicente Fuente, quien yo entrevisté en el año 2000 en la RESAD, para empezar a trabajar esta idea de la comparación. Gemma Reguán Fosas, que estuvo también en una charla del 2021 que trabaja con los olores, ella tiene como maestra una maestra que se llama Coralina Colom. Yo la entrevisté a Coralina Colom. Fui al Instituto del Teatro en Barcelona y la entrevisté. Entonces, tenía ciertos elementos de entrevistas realizadas y tenía que venir a hacer lo mismo con Argentina. Pero no tenía claro qué quería saber o cómo hacerlo. Hasta que una colega de acá de Argentina, que es profesora de Ciencias de la Educación, al cual estoy eternamente agradecido, que se llama María Elsa Chapato, que hizo el prólogo del libro de Manifestando lo Sutil, que no es artista, que viene del mundo de las ciencias humanas, pero que fue secretaria académica de nuestra facultad, con lo cual tiene noción de la cuestión teatral, me ayudó a terminar de escribir esto, que fue mi tesis, que es mi tesis doctoral. ¿Sí? Wow. Esto está a disposición, de hecho yo lo doy, no tengo historia en que me lo pida, que lo pueda tener, estoy intentando llevarlo a formato libro, es obviamente todo texto, bastante aburrido, pero me parece como antecedente es bastante importante, sobre todo porque no hay mucho material escrito sobre la cuestión vocal, o hay muchos materiales que describen ejercicios y técnicas, esto es otra cosa. Yo ahí lo que hago es analizo cómo se crean determinadas instituciones, cuáles son sus planes de estudio, qué tipo de graduado pretenden, para ver qué tipo entonces de materia implementan en el plan de estudio, cuáles son los contenidos mínimos para trabajar en la voz, y entonces a través de entrevista con los docentes puedo determinar, bueno, esto es lo que dice el plan de estudio, esto es lo que quiere la institución, esta es la formación del docente, esto es lo que termina dando en el aula. Quiero decir, 1000 vueltas para siempre estar dando vueltas sobre lo mismo. El docente, su técnica, su formación, su traslación al aula. Con lo cual, cuando apareció Manifestando lo Sutil, inicialmente no me di cuenta que estábamos hablando de lo mismo. Ahora que tengo que contar esto, me doy cuenta que hay todo un hilo conductor.
¿sí? Ah, Que me ha ido atravesando, evidentemente, que tiene que ver básicamente con la docencia, mucho más casi te diría que con lo artístico. Bien. Entonces ahora lo que les propongo, si no lo estoy aburriendo mucho, es que vayamos de nuevo al PowerPoint y conozcamos a Marta Neiro Cotarelo de Sánchez, que nosotros le decimos Marta Sánchez, que no es la cantante. Ella nació, cabe destacar. como dice esta pantalla, en 1923, murió en el 2021, precisamente 3 días antes de la última charla de Manifestando lo Sutil del 2021, fallece Marta con, no sé, creo que son muchos años, 98, o sea, tuvo una vida fecunda. Quiero que prestemos atención también un poco a su vestimenta. Esto era Marta, siempre fue así, ¿sí? Como alguien sencilla, de tez oscura, que por ahí puede parecer una pavada, pero no lo es, que además tenía como siempre como un aspecto como bastante como tímida, como retraída. Acá lo que vamos a ver es algunos elementos de su historia de vida. Esto que nace en Montevideo, en Uruguay, no es Argentina, Marta. Fue criada por padres adoptivos, siempre supo que su vida era el canto desde muy chiquitita, estuvo como pupila en un colegio de monjas, en el 45 empezó a estudiar piano, en 1950 ingresa en la Facultad de Medicina, en el 54 inicia estudios en el Departamento de Letras en musicología. Muchas de estas cosas no fueron terminadas, digo, la Facultad de Medicina no se recibió de médica, tampoco terminó en la Facultad de Humanidades, sino que eran como cosas que ella iba haciendo y tomando. Pensemos nuevamente en esta idea de la trayectoria. Las cosas que uno tiene como bagaje que luego son puestas al servicio de nuestra enseñanza. En 1955, si tomamos esta idea de los acontecimientos críticos, inicia clases de canto con Carlota Bernard, que era una profesora alemana de bel canto, que de hecho había estado, vivía en Uruguay obviamente, pero que había estado en los campos de concentración nazis. ¿Sí? O sea, una mujer se ve que venía con una historia como muy, muy cruel detrás en su historia. Y comienza con problemas de difonía, porque en realidad esta mujer Carlota lo único que le pedía es que hiciera fuerza. ¿Sí? No se trabajaba nada de respiración, no se trabajaba nada de cuerpo. Digo, pensemos que el bel canto en aquel momento por lo menos estaba como más centrado en una cierta postura, ¿no? de la boca, la posición, y llegar a determinados tonos, y no mucho más, no se hablaba mucho más del cuerpo, mucha más cuestión integral. Y entonces empieza con esos problemas de difonía. En el 56 quiere entrar a la ópera del Teatro Oficial de Montevideo, y se queda afónica, o sea, pierde totalmente la voz. En ese momento la otorrinolaringología estaba como empezando a estar, digamos, como, ¿no? La parte medicinal del trabajo de la voz. Le detectan nódulos, le dicen que se tienen que operar y ella le dice que no. Y entonces empieza un proceso de autocuración. Y acá son los elementos que me parece importante, porque esto determina luego cómo ella concibe el aprendizaje o la enseñanza de la técnica vocal. Entonces, inicia en el 57, por ejemplo, prácticas de yoga. Y se empieza a dar cuenta que no sabía respirar, que tenía una mala administración del aire. Una de las cosas que aparece, que no sé si está en la otra filmina, no, se lo voy a contar acá. Una de las cosas que ella hacía, le gustaba mucho la ópera, obviamente, y le gustaba María Callas. En ese periodo de recuperación, que estuvo como casi un año sin poder hablar, se comunicaba con papelitos. Ella lo que hacía en esa, como tratando de encontrar algo de felicidad a esa minusvalía que ella sentía, se tiraba al piso, ponía un disco y se movía, como que bailaba en el piso siguiendo la música. Y ahí ella comienza a darse cuenta que de ese modo empezaba a aparecer un hilito de voz. Esto que estoy diciendo puede ser una tontería, pero definió para ella todo, ¿no? Esta idea de que el cuerpo somos un todo, no es solamente la voz, el aparato fonador y la respiración. Pero obviamente lo está aprendiendo en sí misma a partir de una patología. En 1960 se contacta con un barítono uruguayo, que es como si fuera, no sé, el Pavarotti de Uruguay en ese momento. La toma como alumna, le dice que en realidad le habían hecho una mala clasificación de su voz. Y al poquito tiempo, y esto también puede parecer una tontera, al poquito tiempo Damiani organiza una velada de todos cantantes de ópera y la alta sociedad uruguaya en su casa. Y la invitan a Marta. Y Marta dice que ella no quería ir porque se sentía que no pertenecía a ese mundo.
¿sí? Pensemos en su historia, de dónde venía Marta. Entonces, bueno, le insisten que esté, se hace la velada y Marta estaba en los rincones, ¿no? Quería pasar desapercibida. Y en un momento el maestro le dice, Marta, vamos a cantar juntos. No, vamos a cantar juntos. Entonces la pone en el centro de las miradas de todos y se ponen a cantar. Ella eso lo comenta como que fue muy vergonzoso para ella y que en algún momento no entendía por qué había hecho eso su maestro. Cuando su maestro muere, ella había hecho un vínculo con la mujer de Damiani, entonces le pregunta. Y la mujer de Damiani le dice, vos sabés que yo también me llamó mucho la atención eso que hizo Víctor en ese momento y cuando le pregunté me dijo, porque ella es la que más lo necesitaba. Esta idea de sacar a alguien de la periferia y ponerlo en el centro. Y esto también es un elemento bastante importante a esto que ella después denominó liberación de la voz y no le puso cualquier nombre. A partir de ahí, por una cuestión de necesidad económica, ella comienza a dar clases. Y entonces empieza a trabajar o a practicar con esos alumnos lo mismo que había hecho consigo misma. En su recuperación, el trabajo con el movimiento, la vocalización, una escucha mucho más atenta, pensar en la totalidad del sujeto. Y empiezan a venir los problemas políticos como han ocurrido en Latinoamérica, que también ocurren acá en Argentina, en la década del 70. ¿Sí? Por razones políticas se llevan a su hija presa, ella queda al cuidado de su marido que estaba enfermo, de una nieta, más todo este contexto que te estoy contando, les estoy contando, y entre las alumnas llega una actriz. Alguna de esta gente que estaba estudiando canto con ella sentía que tenían problemas de disfonía, que no estaban trabajando bien con su cuerpo, ¿sí? Había cosas que ella estaba viendo en ellos. Y también lo empieza a detectar en los actores. Y entonces se interesa por el mundo del teatro, porque hasta ahora venía con la música y el canto. Y entonces, bueno, va al Teatro del Galpón, se presenta y comienza a dar clases en el Teatro del Galpón y ahí se vincula con el mundo de lo teatral. Empieza a leer a Grotowski, a Darío Fo, canto, el método de Stanislavski, como para ver de dónde podía trabajar todo esto que ya estaba experimentando en ella y ya con sus primeros alumnos. Participa en algunas puestas teatrales y en el 76 es perseguida por la dictadura militar uruguaya y se viene para Argentina, que en Argentina también había una dictadura. ¿Sí? En ese momento ella tenía mucho material de trabajo, de investigación que venía haciendo en sus reflexiones y la dictadura en un allanamiento le prende fuego todo, queman todo, tiran sus libros, ¿sí? No recupera casi nada de todo ese material, que creo que eso determinó también es que nunca se sentó a escribir nada de lo que ella hacía. No hay libros, no hay metodología escrita. Wow. En 1977 se cruza para Argentina y cuando llega a Argentina rápidamente se pone en contacto con alguna gente que está nombrada acá, como Alejandra Boero, Patricia Stokoe, Raúl Serrano, que fueron, algunos sí son, o fueron, grandes referentes en el teatro de Capital Federal. ¿Sí? No sé cómo será en México, pero en Argentina decimos que Dios está en todas partes, pero tiene la sucursal en Buenos Aires, en Capital Federal, que es donde está la gran industria, ¿no? Bueno, Sí, ella claro. llega ahí Sí. y Alejandra Boero la convoca para trabajar en su espacio, para trabajar el tema de la voz. Patricia Stokoe fue la creadora de la expresión corporal en Argentina, una de las primeras que empezó a hablar de eso. Raúl Serrano escribió libros sobre la segunda parte del método de Stanislavski en Argentina, la acción física. Y luego ingresa como docente en la Escuela de Titiriteros del Teatro Municipal General San Martín, que es el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, casi diría que es uno de los mejores que tiene el país, tiene una escuela, ¿sí? Entonces Marta era docente, entonces trabajaba en algún punto el tema de la voz y el títere, que es otra movida. De hecho, yo entrevisté en el ciclo de Manifestando lo Sutil del año pasado a Katy, que es la persona que quedó a cargo de la cátedra de Marta en la escuela de titiriteros y que obviamente habla de Marta. Así que digo, si la quieren ver, está subida a internet. Dirige algunas obras y en 1988, cuando Carlos Catalano, que es el fundador de nuestra facultad de la Escuela de Teatro, arma la estructura de la escuela, va a buscarla, no va a buscarla a ella, va a buscar a un discípulo. Y Marta le dice, no, voy yo, quiero ir yo, me interesa este proyecto.
y se venía todas las semanas, se hacía 400, 500 kilómetros en colectivo, venía a dar clases a Tandil y volvía. Lo hizo hasta con 80 y pico de años. ¿Sí? Y de alguna manera ella fue como la que fue sentando las bases, porque en algún punto el cuerpo docente de mi facultad actual se empezó a nutrir de los primeros graduados. Con lo Ya, cual, en el área sí, vocal, casi todos, bueno, se formaron con Marta. Yo soy como una tercera generación, digamos, no soy de la primera generación. En el 2010 se jubila y en el 2021 fallece, ahí está, con 98 años, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y entonces empieza a ver algo que me parece interesante. ¿Por qué le pone de nombre liberación de la voz y no técnica vocal y no educación de la voz, como lo llamamos nosotros? Y ella dice, se llama liberación de la voz porque no pretende enseñar, sino eliminar las resistencias que se oponen a los procesos físicos y psíquicos, produciendo el pasaje de un impulso interior a la reacción exterior. Esto que estamos diciendo es fundamental, porque yo me puedo plantar, bajar ejercicios, o puedo proponer cosas para ver cómo eso va eliminando, ¿sí?, tus claro. tensiones físicas, psíquicas, y eso permita que tu voz aparezca mucho más plena. Mi ejemplo es, yo tengo una plantita en un terreno y puedo echarle agua a la plantita, que sería darle las técnicas, o puedo cortar los yuyos para que la planta crezca mejor, libre de las malezas. Eso es lo que hacía Marta y es lo que propone con liberación de la voz. Entonces, como su nombre lo indica, busca redescubrir aquella voz que de algún modo permanece condicionada por una multiplicidad de factores que están íntimamente relacionados con la historia de vida del individuo. Y acá empieza a haber algo muy interesante. Entre estos condicionamientos, la vida de relación, la adecuación a determinadas normas familiares y sociales, lo que papá y mamá dicen, la tradición familiar, Claro. nuestro clan, los mandatos, le llamo yo, comentarios adversos ante la forma de hablar o cantar, y ella los denomina los no. Vos no hablés, vos no opinés, vos no sabés cantar, los no. La Claro. desaprobación de determinadas expresiones vocales durante la niñez, que van en algún momento mellando la autoestima y empobreciendo la voz. Todo esto que estamos hablando, hasta ahora por lo menos, nada está vinculado con el aparato fonador. No hay Sí, aire, no estamos claro. hablando de respiración, estamos hablando de otras cosas. ¿Sí? Entonces, este enfoque sostiene que el desarrollo vocal de cualquier persona debe partir de considerarlo como un todo, que involucra cuerpo físico, masa, sangre, todo esto que tenemos, hueso, cartílago, la psiqui, o podría llamarse la mente, que no es el cerebro, donde están todas nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros juicios y prejuicios, y la energía. Pero cuando hablamos de energía no es energía mística, energía vital, la que incorporamos cuando comemos, la que incorporamos con el sol y el aire. Cada uno de nosotros tiene una energía base. Yo soy más intenso y hay personas que son más calmas. ¿Sí? Esa Claro. es mi energía. Entonces, esto, ese cuerpo, mente, energía, va a estar en interacción con las influencias culturales. Y esto implica entonces una mirada holística del sujeto. Cuando esto Marta lo planteaba hace 30, 40 años atrás, era de avanzada. De hecho, yo tengo trabajo hecho donde comparo a Christine Linklater con Marta. El trabajo de Christine Sí. se llama Liberación de la Voz Natural y el de Marta se llama Liberación de la Voz. Marta en el sur, Christine en Inglaterra. Marta lo desarrolla primero, entre comillas, porque es mayor. Y Sí. sin embargo hay un montón de sincronías. Sí, Pero sí, ahorita lo veo y me parece sorprendente, por ejemplo, esto de la mirada holística, Christine lo menciona como el cuarteto del actor, que es mente, bueno, intelecto, cuerpo, voz y emoción, pero justo habla de esta conexión y que no podemos pensar en esto como separado. Otra cosa que me llama mucho la atención es lo que decías en la diapositiva anterior de las cosas que nos detienen y Christine y Antonio Campo en la traducción y en la adaptación de la metodología Linklater hablan, hay tres máximas del método Linklater y la segunda dice que el obstáculo principal de una voz libre es el bloqueo emocional.
Y es cierto, todavía no estamos hablando de que si el No, aparato fonador, que si el aire, que si tu diafragma, no, no, es todo nada. previo, es todo previo. Entonces, Claro, yo acá tengo como una breve síntesis, dice, sus conocimientos están sustentados por aportes de, recordemos algo de la historia de Marta, estudió algo de medicina, algo de musicología, sabía tocar el piano, cantaba, luego se acercó al mundo teatral, estaba vinculada mucho con los clásicos y la literatura de los clásicos, o sea, todo ese bagaje en algún punto está puesto acá, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se basa el método de liberación de la voz? La fisiología, en cuanto a que la actividad vocal es parte de un complejo funcionamiento orgánico. La psicología, y en particular del psicoanálisis y las escuelas derivadas de Wilhelm Reich, esto de las corazas musculares, ¿sí? Que luego Lowen empieza a hacer la bioenergética como un modo de destrabar las corazas. Pero en definitiva, Wilhelm Reich es el que empieza a trabajar sobre la idea de las corazas, que Marta ya en algún punto las tenía en cuenta, que dice que arrojan luz acerca del complejo funcionamiento de la psique humana, las investigaciones realizadas desde enfoques integradores con una óptica corporalista. Esto es más mío, pero en realidad ella ya lo tenía. Ella nunca nos dijo, esto es Feldenkrais, esto es Lowen, esto es Matías Alexander. claro, No, había cosas que ella hacía y que luego ese libro que yo les mostré me daba a mí la oportunidad o la posibilidad de pensar, esto viene de acá, esto viene de acá, y yo lo puse en una cajita, ¿sí? claro, Bueno, esto, que permite comprender la actividad respiratoria y fonatoria en estrecha relación con la unidad psicomotriz de la que forma parte. Las indagaciones realizadas respecto del concepto de energía, en cuanto a energía vital que anima a todo ser vivo en unidad y equilibrio, el canto y la música, y desde lo teatral los saberes referidos al trabajo del actor sobre sí mismo, de Stanislavski, y del actor pobre de Grotowski. Este material para Marta llega más a través de la lectura de libros, no de la experiencia de haber estado con Stanislavski o con Grotowski. ¿Sí? claro. Liberación de la voz y el entrenamiento. Esto es como una recontrasíntesis tratando de entender algo de todo lo que hacía Marta, que yo lo intento poner ahí en algunos tópicos. ¿Sí? Bueno, trabajo respiratorio. Siempre trabajaba acostados, por esta idea de que en el cuerpo en reposo tiene menos posibilidad de generar compensaciones musculares en las tensiones. Entonces, bueno, Claro, acostado, luego lo hacía de pie, siendo consciente de cómo estábamos en el piso, cómo estamos de pie, dónde vemos tensión, el trabajo con el aire como forma de liberar esas tensiones de modo consciente, conciencia del recorrido del aire, zonas de tensión, liberación de las mismas con la respiración, con o sin música como estímulo, visualización de colores, formas, texturas. Estamos hablando de respiración. Relajación e introspección. Relajación activa o pasiva, esto que en algún momento puede ser más de piso a piso, o estiramientos en movimiento. Disociaciones, ¿no? Hacer con un brazo una cosa y con una pierna otra, una caminata a un ritmo en la parte inferior, la parte superior haciendo otra cosa. Vocalizaciones, conciencia del aliento, luego el sonido, luego de las vocales, primero acostado, luego de pie, luego el movimiento, registro de la postura, vocalizar dejando que el cuerpo se exprese, o sea, un juego más libre, resonancia de cada vocal en distintas zonas de la columna. Ella había hecho un trabajo donde hace años le ponía un micrófono a la persona de la columna, el micrófono estaba conectado a un parlante, ese parlante a una olla, un fuentón, donde había agua, y hacía vocalizar a la persona poniéndole el micrófono en distintas partes de la columna, y se formaban distintas ondas, se reflejaban en el agua distintas ondas, que a ella le llevaban a determinar esto, dónde resuena cada vocal en la columna. ¿Sí? wow. Vocalizaciones y movimiento, vocalización a partir de distintos estímulos como colores, olores, texturas, sonidos, música. Percepción y reacción en el espacio. Esta idea de caminatas en velocidades, en distintas velocidades, niveles y recorridos, con o sin música y con o sin texto. Producir contacto con distintas partes del cuerpo sobre distintas texturas o superficies del entorno. Vocalizar a partir de visualizaciones de imágenes. Percepción con ojos cerrados de la vibración de los colores. Este ejercicio yo me acuerdo haberlo hecho con ella en Buenos Aires, no entendía nada de lo que estaba haciendo. Imagínate que yo venía de la mente, la búsqueda de explicaciones, y esta mujer Claro, era casi como una mística, una chamana, nos hacía hacer un ejercicio de relajación, cerrábamos los ojos, nos ponían imágenes frente a la vista, con ojos cerrados, teníamos que percibir la vibración del color, emitir sonido y luego decir qué color habíamos visto. Yo dije, no, esta gente está mal, wow. esta gente está mal, pero era mágico y ocurría, porque claro, el color es onda, es una onda, Sí, ¿no? claro.
y bueno, si uno está como en un estado como de cierta sensibilidad, eso se percibe. No, increíble. Proyección de la voz y el texto al espacio físico, ¿sí? Relación visual y perceptiva del espacio. Ella tenía esta teoría como que donde llega a la vista, uno puede poner el sonido, puede poner el texto, la intención. Movimiento, acciones y vocalizaciones en función del espacio real o imaginario. Nos hacía jugar con que estábamos en una catedral, estábamos en un, no sé, en un castillo. O sea, jugábamos con esta idea de cómo sonaría la voz en esos lugares. Visualizar imágenes, por ejemplo, de bóvedas de catedrales, palacios, proyectar la voz imaginando estar en esos lugares. Entregar al alumno un elemento que sirva para desahogarse. Esto para mí muy de Lowen, de la bioenergética. Emitir y accionar en el espacio en función de la emoción encontrada. Trabajo de matices, con frases ubicando puntos en el espacio. Los textos, cómo los trabajaba, hacía análisis de relaciones sintácticas, reconocimiento sintagmático y paradigmático de los textos, exploración de la intensidad o energía expiratoria con que son emitidas las palabras o las frases, lectura en prosa, poesía, texto dramático, encontrando la musicalidad propia de cada estilo, variaciones de ritmo, tono y volumen en esos textos, y el juego de creatividad vocal, espacio donde prevalece la instancia de lo lúdico, fundamental el permitirse, improvisar con sonidos o textos, escena con idiomas inventados, atmósferas sonoras, ya como juego libre. Esto es lo que trabajaba Ok. Marta, ¿sí? Entonces, reflexiones que me parecen importantes tener en cuenta. Marta Sánchez, a partir de una necesidad personal, indaga en los aspectos que refieren al conocimiento, desarrollo y cuidado de la voz, respiración, aplicando luego su utilización con fines artísticos. Primero en cantantes, luego en actores y finalmente en cualquier persona interesada en trabajar su voz. Aportó una mirada holística del sujeto, a partir de una fuerte investigación empírica que con el correr del tiempo se fue tomando en distintas y disímiles disciplinas del hombre. Todo estaba bien. Marta, en sus últimos tiempos, estaba leyendo física cuántica. O sea, te digo, cualquier cosa para ella era una fuente de conocimiento. Su concepción Claro. de trabajo fue no educar, sino proponer espacios para que cada alumno a su tiempo se vaya descubriendo. No iba a dar clases, no iba a enseñar. Y estas son palabras de ella. Decía, yo develo lo que el otro siempre trajo y que por X situación se cerró, se olvidó, está escondido en algún lugar y que son cosas físicas, psicológicas, emocionales y espirituales. Para que el otro se entregue al trabajo hay que generar un entorno de confianza necesario. Para ello trabajaba la amorosidad, cómo te hablo, cómo me acerco, no te juzgo, y trabajar desde la contemplación. En realidad hablaba poco y nada, Marta, no te hacía un solo señalamiento, no te decía esto está bien, esto está mal. Por eso era como en algún punto como muy de autodescubrimiento y uno si quería tener bagaje teórico, no lo tenía, si quería tener nociones de cómo había encontrado lo que había encontrado, no lo tenía. Dice Marta, cuanto más vieja me pongo, me doy cuenta que más silencio hay que hacer. Uno no tiene que hacer nada, solamente dejar que el trabajo pase. Con lo cual su preocupación no estaba en los resultados, no daba ejercicios, no la corría el tiempo, no ponía, se ponía en una posición de escucha atenta del otro. No pudo o no le interesó sistematizar su trabajo en registros escritos, no es Linklater. Parte de sus investigaciones iniciales se perdieron cuando su casa fue allanada por la dictadura de Uruguay en la década del 70. No hay escritos generados por ella con propuestas didácticas, secuencias de contenidos, abordaje de estilos teatrales, nada. No se propuso una formación sistemática de profesores, como por ejemplo sí lo hizo Christie, que Sí. continuara su línea de trabajo, sino un espacio para que la vivencia de sus alumnos luego fueran lo que nos motivara a nosotros a buscar respuestas. Esto implicó que en sus clases fueran únicas e irrepetibles y que cada uno de Claro. nosotros construyera nuestro propio camino, tomando su marco conceptual, pero adaptándolo a nuestra personalidad, intereses y realidades institucionales. A los profesores del subárea vocal de la Facultad de Arte nos dio un marco conceptual amplio, que nos permitió incorporar conocimientos desde distintas disciplinas de un modo no polémico. ¿Sí? Yo, de hecho, he hecho astrología, constelaciones familiares, regresión a vidas pasadas, o sea,
cualquier psicología, o sea, y de alguna manera todo eso convive en mí y en algún punto está Claro, puesta en mi mirada, ¿sí? Desde lo personal, y siendo muy reduccionista, considero que su propuesta tendría un mayor anclaje en lo terapéutico. De hecho, Marta definía que el proceso para liberar la voz en un alumno llevaría 10 años, porque había que bien, esperar el proceso natural de la persona. Adecuar su propuesta a la universidad, a nuestra facultad, significó adaptarlo a los 3 años de formación básica que plantea el plan de estudio. Y esto implicó determinar contenidos mínimos atribuidos a cada año, organizar una progresión lógica de trabajo, determinar criterios de evaluación, correlatividades, que en un punto se aleja diametralmente de la propuesta original. O sea, Marta en su estudio en Capital Federal, vos podías ir 10 años a tomar clases con ella. Pero si vos estás en una institución que estás otorgando un título, ahí tenés que empezar a trabajar esto, correlatividades, secuencia de ejercicio, tenés que evaluar, tenés que ver si el alumno aprueba o no aprueba, si pasa segundo año, ¿se entiende? claro. Y eso transforma en algún punto en la propuesta original. Y acá llegamos a mí, o a Muy bien. educación de la voz 1. ¿Alguna pregunta o sigo? Sigue, sigue. Me parece, o sea, me parece muy interesante esto que decíamos de cómo se correlaciona sin haberse conocido realmente, ¿no? Sí, Sí, estando cada una, Christine Linklater y, bueno, estamos viendo saludos de la maestra Gretchen, Gretchen Cortés, de cómo, como decías, en distintos, incluso por momentos continentes, pero en distintos hemisferios totalmente, se estaba trabajando sobre lo mismo. Y por ejemplo, ahorita que dices que era más bien un trabajo terapéutico, recuerdo mucho la charla que tuviste con Silvia Quirico, si no me equivoco, sí, sobre el trabajo de Roy Hart. total. Y empezó por lo mismo, ¿no? Era la búsqueda de la sanación de la voz y de la sanación del ser, que después se fue transformando para llegar hasta el quehacer teatral y el formar una técnica vocal para los actores. Sí. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo recuerdo cuando también entrevisté a Daniela García se formó en el Roy Hart, ella es chilena, está en Francia, que eso fue en el 2022, y ella planteaba que el Roy Hart no era una técnica, era una filosofía, o sea, algo más Claro, grande. No es sí, claro. una metodología, una técnica que te dice, hace esto, esto y esto. De hecho, creo, y esto, bueno, obviamente no soy nadie para decirlo así, creo que lo de Christine también se inició de ese modo. De hecho, cuando empezó con Iris Warren, empezaron más bien desde ese lugar. Luego creo que la necesidad fue haciendo que las cosas se tengan que sistematizar, que le tengas que dar un orden, más si luego te vas a proponer formar personas, ¿entendés? Entonces, Claro. bueno, nada, Feldenkrais también, o sea, hay muchas cosas que han surgido Sí, 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 de dificultades individuales que luego han podido trascender lo individual y volverse colectivo y ayudar a otros. claro, Bien. Bueno, claro, y ahora vamos, si buenísimo. querés, seguimos en el Power porque tengo miedo que esto se vuelva larguísimo. Acá está la cabeza, ¿ves? Esta idea de necesitar tener ordenamiento conceptual. Este gráfico, ahora lo voy a desplegar y lo vas a ver, en realidad fue un trabajo que en un momento comenzamos a hacer con un compañero de Vocal 3. Es decir, Ok, bueno, si yo miro un trabajo de un actor arriba de un escenario, ¿qué hay para ver ahí? ¿Cómo puedo ordenar todo eso que está ocurriendo ahí a nivel vocal? Y empezamos con esta idea muy, muy básica. Todo esto que yo estoy planteando, en realidad generalmente lo armo pensando en mis alumnos. O sea, me parece que la forma de comunicar tiene que ser lo más clara posible, sin llegar a la llaneza de lo cotidiano, pero sí claro. Y entonces pensábamos en una columna que tenía una base de sustento y que la columna por dentro tenía, imagínate, dos pilares, dos hierros que la sostienen, que son dicción y proyección, y que la gran columna está compuesta de lo que nosotros denominamos entonación, que es un concepto que lo tomamos de la declamación, pero que serían los matices. ¿Sí? Entonación serían los matices, o sea, los cambios claro, melódicos en el uso de la voz. Entonces, esta
es la concepción con la cual yo me permitió inicialmente ordenar las cosas a dar. Te cuento además que en mi materia es teórico-práctica. Y yo a mis alumnos les armé una carpeta, que ahora te la muestro, que es esta, 300 y pico de páginas, donde fue haciendo recopilación de materiales vinculadas con la mente, ¿sí? Con la mente, sobre el cuerpo, anatomía y fisiología, sobre el teatro, sobre el canto, y todo eso se le da a esta carpeta, se lo damos a los alumnos, luego lo evaluamos, o lo hacemos que hagan una vinculación entre teoría y práctica, porque yo por lo menos tengo la concepción de que porque seamos artistas no quiere decir que sea todo un vuelo creativo donde no tenemos nociones de por qué hacemos lo que hacemos, cómo llegamos donde llegamos, no podemos explicar lo que hacemos, ¿sí? Y además porque mis alumnos se están formando como profesores, además de como Sí, artistas. claro. ¿Se entiende? Entonces, luego vos tenés que tener alguna noción de por qué haces lo que haces, o algún fundamento mínimo. Abro este cuadrito y vamos acá. La base de sustento, ¿sí? Donde está apoyada la columna, sería el cuerpo físico, la mente y la energía vital, que sería como lo constitutivo de nosotros. Cuerpo físico con Okay. los huesos, cajas de resonancia, músculos, tensiones, órganos, líquidos y la respiración. La mente con las ideas, preconceptos, emociones, que también están en el cuerpo, obviamente. La imaginación, la espiritualidad, prejuicios, todo lo que incluye nuestra mente. La energía vital de lo que hablábamos hoy. En el centro de la columna estaría la entonación o matices, que nosotros decimos que es el aspecto más artístico del trabajo con la voz, y que si lo pudiéramos abrir al medio, diríamos que los matices se componen de tono, volumen, ritmo y resonancia. Esta es nuestra mirada, ¿eh? Podemos después debatir cosas. Y esa entonación de los Uy, matices se pueden aplicar tanto a la voz hablada, a la voz cantada o al sonido. Algunas cosas como el ritmo no va a poder ser aplicado al sonido, pero ¿sí? Estas cosas son las que definen para nosotros los matices. Y luego están los dos claro. aspectos técnicos, dicción y proyección. Dicción tiene que ver obviamente con la posibilidad de una buena articulación de vocales, de consonantes básicamente, ¿sí? Clasificación de los fonemas por sus puntos de articulación, y la proyección, que es el trabajo, nosotros lo trabajamos, el trabajo del actor sobre sí mismo, donde puedo poner mi sonido dentro de la clásica y vieja máscara, ¿sí? O en el punto de máxima concentración del sonido, detrás en las arrugas palatinas, y luego cómo ese sonido se vincula con el espacio. Y en esa vinculación con el espacio, para mí, es muy importante tener en cuenta las características acústicas de los lugares. Si hay eco, no hay eco, si tiene alfombra, no tiene alfombra, cómo se comporta el sonido en esos lugares. Esto es lo que a mí me permite, o me ha permitido a lo largo del tiempo, como ordenarme. Acaban estas cosas, acaban estas cosas, acaban estas cosas, ¿sí? Es un ordenamiento conceptual nuestro, cuestionable de todo punto de vista. ¿Dónde está ubicada mi materia? Dentro de la propuesta del plan de estudio, que serían todas las materias que organizan ¿cómo es? La formación en nuestra facultad. Educación de la voz 1, no se llama liberación de la voz, se llama educación de la voz, que también habría que pensar por qué se le puso educación, porque implica que Claro. entonces yo acciono sobre vos para educarte, que ya no iría en la línea de liberación, pero bueno, se llama educación de la voz 1. Es una materia anual con una carga horaria de 4 horas reloj semanales. Yo tengo 2 clases de 2 horas, que se articula horizontalmente con actuación 1, expresión corporal, que es cuerpo, anatomía funcional, que es una materia como que aportaría los conceptos teóricos, Claro. ¿sí? Sí, Rítmica, sí, perdón. no, no, o sea, como dices, anatomía funcional es más, se me refiere más a esta concepción teórica de lo que es el cuerpo para después llevarlo a cabo en expresión corporal y bueno, en Claro, interpretación. conocer el instrumento desde la teoría, de última, más de la anatomía, para luego saber cómo eso se pone en funcionamiento, ¿no? Y Claro. rítmica, que es una materia que incorporaron no hace mucho tiempo. Y hacia arriba continúa con educación de la voz 2, que está en segundo año, y educación de la voz 3, que está en tercer año. Esa es la formación básica de los 3 primeros años, ¿sí? Del profesor de juegos dramáticos, que es el único título que hay ahora. Marco conceptual. Buscamos la liberación orgánica de la voz.
utilizamos el marco conceptual práctico de liberación de la voz creado por Marta. Nuestras actividades de primer año, esto ya es mío, mi programa, cómo organicé yo el programa, Sí. ¿sí? Giran en torno a un autorreconocimiento físico y vocal por parte del alumno, la adquisición de nociones básicas del trabajo con su voz y la aplicación de esas nociones en textos teatrales de distintas poéticas. Esta es la organización Ok. del año. ¿Cómo es cada clase? Generalmente tenemos momentos, estos creo que son 5 los que estamos poniendo 4. Lo que le llamamos el caldeamiento, que tiene que ver con ejercicios para hacer un corte con el afuera, o sea, poner todo el mundo en tarea, cada uno viene con su mambo, su rollo de afuera, bueno, cómo ponernos acá, estamos acá, en esta materia, y estar todos en la misma sintonía, entonces los caldeamientos implican eso, generar un clima de trabajo y preparar el cuerpo para entrar en tarea. Ejercicio de puesta a punto corporal, entonces acá estarían todo esto de relajación, estiramiento, toma conciencia corporal, tensión, eliminación, o sea, todo esto estaría acá, ver cómo está el cuerpo y eliminar Bueno, las tensiones innecesarias. Vocalización, como una manera de empezar a preparar el aparato fonador para la emisión de melodías acompañadas por vocales, todo esto obviamente es muy esquemático, pero digo, con movimiento, sin movimiento, con alguna imagen disparadora. Trabajo sobre él o los contenidos a desarrollar en cada clase, de acuerdo a donde estemos. Digo, pueden ser trabajos netamente más bien técnicos de dicción, si estamos trabajando proyección, si empieza a haber un trabajo sobre determinado texto, ¿no? Ese es el contenido central. Y un momento de cierre donde lo que intentamos hacer es que haya una devolución grupal, intercambio entre docente y alumno, para ver cómo están, qué resultados vamos obteniendo. Está bueno aclarar que yo no trabajo solo, yo soy el titular de la materia, pero tengo un jefe de ok. trabajos prácticos por debajo, que es un colega, un compañero mío, y un ayudante de cátedra, ¿sí? Pero que en definitiva Ok. los tres trabajamos como horizontalmente, no es que está esta cosa piramidal, sí hay como, bueno, yo tengo que armar el programa y el jefe de trabajos prácticos tiene que desarrollar los prácticos, ¿no? Pero quiero decir, al momento de la clase nos organizamos para que todos hagamos todo. La Wow. estructura del programa puse así cortito, ¿cuál es la expectativa de logro de un curso mío de primer año? Que los estudiantes logren, a partir de un tránsito orgánico, concepto stanislavskiano, orgánico, tránsito orgánico es verdadero, creíble, que le estén pasando las cosas por el cuerpo, por dentro, ¿no? Eso le llamamos un tránsito orgánico. Por una situación dramática, concepto stanislavskiano básico, dónde estoy, quién soy, a quién le hablo, qué pasa, cuál es el conflicto, análisis de los textos desde la situación dramática, a partir entonces de un análisis más bien de tipo intelectual, luego lo tengo que poner en el cuerpo, ¿sí? Que la saco la situación dramática de los textos que les damos, básicamente trabajamos realismo en primer año, mucho de realismo argentino, enmarcado en distintas poéticas porque a veces vamos como cambiando, ¿sí? Pero en definitiva nunca vamos a ir a hacer ni absurdo, que es en segundo año, ni épico, ni Shakespeare, ni comedia del arte, eso es para los años superiores. Y que entonces, en ese tránsito orgánico por una situación dramática extraída de un texto dramático enmarcado en distintas poéticas, tengan una ajustada dicción, que se le entienda lo que dicen, una adecuada proyección de su voz de acuerdo al espacio, y una entonación rica en matices, o sea que tenga el juego típico que el material está proponiendo. Y en pos de lograr este objetivo, se divide el trabajo en 3 momentos. En el primer cuatrimestre, nosotros empezamos nuestras clases ahora en marzo, hasta junio, luego viene vacaciones de invierno. Trabajamos en ese primer cuatrimestre esta idea de el reencuentro con la propia voz, autorreconocimiento físico y vocal, y adquirir las herramientas básicas, vocales mínimas indispensables para la escena, y el desarrollo y aplicación de la voz con fines artísticas, voz hablada expresiva, generalmente trabajamos un monólogo, sobre ese monólogo evaluamos, lo trabajamos en clase, lo vamos apoyando, luego lo muestran y es evaluado. Y el segundo cuatrimestre, que empezaría más o menos en agosto, después de las vacaciones de invierno en julio, se trabaja desarrollo y aplicación de la voz con fines artísticos, voz cantada. Yo de voz cantada no sé nada. Mi ayudante de cátedra está formado en el método Rabine y desde ese lugar trabajamos el acercamiento a la voz cantada, que no tiene que ver con la idea de formar un cantante, sino de adquirir ciertas nociones de la voz cantada para ser aplicada a la escena y también como un elemento de autorreconocimiento en otro registro que es la voz cantada. Primer y segundo momento, esto reencuentro y el desarrollo, tiene 5 unidades. Integración grupal y desinhibición, esta idea de conformación de grupo, la necesidad de encontrar un espacio que me cobije, donde no me sienta juzgado, ni por la mirada del docente ni la de sus compañeros, es algo que se construye.
Una segunda unidad que es situación dramática como la principal herramienta para la puesta en acto de un texto. La tercera unidad es el binomio cuerpo-voz. La cuarta unidad, dicción y proyección. Y la 5, entonación y expresividad. Y la única unidad que compone el segundo momento, el tercer momento del segundo cuatrimestre es actuar utilizando canciones. Y acá vamos inventando cosas. A veces proponemos más bien trabajar como más bien en tono paródico. Tomamos algunas escenas que tienen de realismo argentino, pero las llevamos a un lugar de exageración, ¿sí? Gestual, vocal y mucho de juego para que luego ahí podamos aplicar o poner en el tránsito de la situación canciones. Eso. El fin así brusco fue. ¿Estás ahí? ¿Están ahí? ¿Qué pasó? Ay, no escucho. Te escucho, te escucho. Te escucho, Pame, ¿eh? Gracias, es que no. ¿Abajo pudieron volver? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿Se cortó? hola. Sí, se cortó, pero veíamos la transmisión y tú seguías, o sea, No. seguimos en vivo. Seguimos en Bien, vivo, solo que nos sacó a Daniela y a mí, pero aquí estamos de vuelta. Tuvimos bueno, que correr. buenísimo. Bueno, bien, nada, es como que intenté esto, traer un poquito todo y confluir acá y espero no haberlos aburrido demasiado. Y si No, querés, bueno, abramos el espacio a charlar, ¿sí? sí, claro. A ver, ya es. Perdón, como que te escucho todavía un poquito En delay. después, en delay, exacto. Pero bueno, ya estoy entrando también desde otra parte para cualquier cosa. No, mira, ya me perdí, nos perdimos del final. Todavía hay gente aquí conectada en la transmisión, lo cual está buenísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer, estamos aquí al pendientes de esos comentarios. Mientras tanto, yo tengo algunas preguntas. Rubén, digo, de entrada me parece muy interesante esto que platicábamos, cómo vemos cosas muy parecidas que se conectan desde distintas partes del mundo, pero también, pero también tengo algunas preguntas. Por ejemplo, hablabas de las atmósferas sonoras Ujú, en el trabajo de ujú. Marta Sánchez. ¿Es algo que sigues trabajando? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo No, trabajan? no, eso fue en un momento, de hecho, trabajábamos la escucha de espacios, salíamos fuera del aula a percibir sonidos, ¿sí? Y luego tratábamos de eso como, bueno, esta idea de poder generar, reproducir alguna de esas atmósferas sonoras, obviamente con la voz. En un momento determinado habíamos encontrado como algunos relatos, cuentos, narraciones que tenían como mucha descripción de espacios y entonces trabajábamos en grupo la idea de que había alguien narrador, alguien que contaba esto y el resto del grupo se dividía en subgrupos para trabajar sonidos, los sonidos sí, las atmósferas sonoras respecto de ese cuento, de ese relato, donde incluso ahí, bueno, me parece que había como cosas interesantes a analizar, además, obviamente, de la producción sonora, la creatividad, la idea del trabajo grupal, la coordinación que tiene que haber en ese tipo de trabajo y además yo veía que había como determinados planos, qué sonidos queríamos poner en primer plano, entonces cómo trabajar con mayor volumen algunos sonidos, cuál era el fondo, si había algún fondo que estaba todo el tiempo sonando. Era como más bien un trabajo de... Sí, como... Se me está agotando la batería, espera un cachito. Sí, claro. Como, como un trabajo lúdico, de juego, utilizando obviamente la voz, tomando esta idea de, bueno, de la escucha y la reproducción, ¿sí? Eso, así lo Claro. hacíamos y lo utilizábamos.
lo que va sucediendo, creo que también hay veces que uno empieza como a recortar algunas cosas, priorizar otras, o a veces pone el foco más en algunos aspectos. Yo me doy cuenta que ha ido mutando, la materia va mutando, va cambiando, no siempre es igual, no, los grupos no son iguales tampoco. Ahora hay como otra, bueno, supongo que a vos te debe estar pasando, digo, las nuevas generaciones tienen otras características y entonces uno trata de ir atendiendo un poco también a esas cuestiones que van apareciendo. Algunos de los conflictos internos que yo estoy teniendo actualmente tiene que ver con deconstruir internamente algunas concepciones de alumnos que yo tenía, eh, que me llevaban a trabajar de determinada manera o a priorizar determinados contenidos, ¿sí? Creo que hoy en día hay como está todo en revisión, estamos en una transición Sí, de identidad vocal, identidad de género, identidad cultural, o sea, hay muchas cosas ahí dando vuelta que en mi caso a mí obviamente me interpela y que me lleva como bueno, a replantearme cosas, ¿no? Eh, digo, ya no, claro. yo creo que hay algo, no sé, por lo menos en mi institución eso se nota bastante, esa forma de trabajo de antes donde determinado rigor, como el entrenamiento, 14.000 horas entrenando, qué sé yo, no sé si el alumno y la alumna actual pueden sostener eso. Eh, Sí, y bueno, también hablamos de la cuestión de cantidad de tiempo de entrenamiento en contraste con la calidad del tiempo. Buscamos que nuestras clases, en nuestras clases, bueno, creo y creo que estamos de acuerdo en eso, en que nuestros alumnos tengan la capacidad de tener una concepción de lo que están haciendo, que sean conscientes sí, sí. de qué se está trabajando, de cómo se siente en su cuerpo, para que no sea un solo, como dices, replicar ejercicios, sino que se hace cada uno de los ejercicios a conciencia, ¿no? Claro, sí, sí. Yo no sé en tus clases, pero nosotros, nuestra universidad es pública, con lo cual no hay arancelamiento, no hay un examen de ingreso para ingresar, todo el que se anota ingresa. Ok. Eh, yo tengo en general más o menos unos 50 alumnos en el curso, en un Wow. curso, ¿En y un grupo o en el varios único, grupos? o sea, nosotros no dividimos en grupos, o sea, lo que hacemos sostenemos esa totalidad. Luego lo que empieza a ver es como un desgranamiento natural de gente que de pronto, bueno, la carrera no es lo que se imaginaba, gente que Claro, de pronto vio la luz prendida y entró y quiso probar algo y entonces se va dando luego en el tránsito por la materia y por las otras materias de primer año un cierto desgranamiento donde para el primer parcial quedarán unos 35, wow. 38, y y obviamente también eso implica, no digo, no pueden ser clases personalizadas, no podemos hacer un trabajo personalizado. Entonces muchas Sí, no. veces la idea es esto que vos decís, poder generar conciencia en ellos para que ellos estén atentos a lo que les está pasando y que puedan tener, no son herramientas, estrategias para poder modificar si algo les está haciendo mal. Porque Claro. hay cosas que uno las puede escuchar, pero si están vocalizando 50 personas y alguien está forzando, por ahí no lo ves, no lo escuchás. Entonces, bueno, sí, tiene estas cuestiones que no son menores de lo institucional. Claro. Que Sí, creo que es algo que nos pasa en general en las instituciones de educación pública, esto que dices, o sea, de quien se presenta, quien desea entrar, entonces entra. Digo, acá sí hay algunos exámenes de ingreso que sí tienen que pasar, pero sí uh-huh. nos sigue llegando un grupo de alumnos muy, muy grande. Y como dices, de repente el estar atento a cada voz es complejo. Algo que creo que acá, eh, desde mi... ¿Qué pasó? Bueno, ahí estamos. Es una recomendación el que tengan
un diario de trabajo, un diario de clase, para que ellos puedan analizar y bajar y conceptualizar lo que se vivió en clase, ¿no? Y muchas veces lo que desde acá les decimos, bueno, yo no te voy a revisar el diario de clase, no te voy a poner palomita de que entregaste tu diario de clase, pero sabes que te va a ayudar bastante el tener ese diario, el tener un registro, el hacer una verificación de qué está trabajando tu cuerpo y tu voz y cómo, ¿no? Hay algunas preguntas que nos escriben acá en Facebook que se me hace buenísimo. Muchas gracias por conectarse y por escribir. Mandan saludos también. Dice Randy Kaede, ¿hay ejercicios que puedo hacer para poder mejorar la voz propia? Me pasa que cuando suelo escuchar mi voz en un video o en un audio, se escucha diferente de cómo la percibo. Sí, ahí lo que creo que hay un elemento, de hecho primero hay una diferencia entre cómo escuchamos nosotros nuestra propia voz y cómo la escuchan los que están fuera. Nosotros evidentemente la escuchamos con toda la transferencia del cráneo y una voz, y tenemos un registro de esa voz. Y de pronto el que la escucha nuestra voz mucho más aguda, mucho más grave. Bueno, ahí empieza a haber como una diferencia de percepción. Y en esto que está planteando él puntualmente, me parece que hay algo no menor, que es la mediación tecnológica. De Claro. hecho, creo que aquellas personas que cantan, esto lo he leído en algún lugar, bueno, han tenido que trabajar mucho reconocer su voz en una grabación, y obviamente no es lo mismo grabar en un estudio con un buen micrófono que grabar en, no sé, un audio de WhatsApp, pero que todo eso me parece que también es un proceso de reconocimiento, donde además, en este sentido de lo que veníamos hablando, de los juicios y prejuicios, además de los externos, están los juicios que emitimos nosotros mismos con nuestro propio funcionamiento, nuestra propia voz, nuestro propio cuerpo, las limitaciones que le imponemos. Entonces, también hay un lugar, me parece, de necesidad de amigarse con lo que uno es y lo que uno tiene. En este momento también estoy pensando, a partir de la pandemia, cuando fue todo lo del 2020, que tuvimos que trabajar mucho de modo virtual, de hecho creo que fue el auge de todo esto que ahora estamos utilizando como algo cotidiano. Para nosotros quedó ahí una estrategia que la empezamos a utilizar, es una estrategia que tenía que ver con utilizar la plataforma, una plataforma donde se subían los videos y las clases. La seguimos utilizando para que el alumno y las alumnas se graben, con el celular estamos hablando, y puedan trabajar, por ejemplo, su dicción. Me parece que la escucha, que también es todo un entrenamiento, en un registro, en un soporte, permite identificar si uno se está comiendo las heces, si está hablando demasiado rápido, ¿no? Todas estas cuestiones que son más bien de tipo técnico, pero también en algún lado hay algo que yo lo vi y lo viví cuando comenzamos con esto del Zoom, es de aceptar mi imagen en una pantalla. Claro. Que ahora puede parecer muy común. Yo antes me veía y digo, no, mirá lo que parezco, soy horrible. O sea, hay todo un trabajo que uno tiene que ir haciendo con su propia autoimagen y aceptar. Pero en esta pregunta concreta me parece que hay que también pensar sí, en la mediación tecnológica. Dónde me estoy escuchando, con qué me estoy grabando. Me parece que ahí hay todo un tema. ¿Sí? No sé si por ahí respondo, pero bueno, es lo que se me ocurre que puede servir. Sí, creo que ha bajado un poquito esta concepción de cómo se escucha nuestra voz grabada por ahora la facilidad que hay, por ejemplo, de el audio de WhatsApp, las historias en Facebook o en Instagram. Creo que hubo un momento, y de seguro lo viviste, Rubén, que era muy raro que uno escuchara su voz. O sea, tenía que pasar mucho tiempo. Si alguien grababa un video, que de la graduación, que de la fiesta, pasaba mucho tiempo para escuchar la voz, y era esta percepción que parecía así un vidrio que se rompe, ¿no? Yo pensé que mi voz era mucho más profunda y resulta que Claro, sí. no. Pero sí, es cierto, creo que va mucho con el aceptar la voz como es, como suena, pero también cómo se siente. Cómo siento mi voz, si está en mi pecho, si la siento en mi boca. Creo que es algo también que puede Sí, servir. esto que algunos maestros denominan la voz encarnada, ¿no? La voz es cuerpo, o sea, no es algo separado del cuerpo, esto que hablamos de la mirada integral.
Y además, como estamos todo el tiempo cambiando, no estamos igual ni, ni químicamente ni anímicamente, también nuestra voz es un reflejo, es una huella dactilar y un barómetro de cómo estamos, ¿no? Alguien te escucha en el teléfono, antes hago así, ¿no? Te escuchaban en el teléfono y decías, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y lo único que habían escuchado era tu voz. Entonces, Claro, dice Randy que muchas gracias por responder a la pregunta, bueno, y dice que le gustaría ser actor de voz. Creo que también ahí está la charla con Reinaldo con Infante, Leonardo. este, Sí, que está buenísima. esa charla está buenísima porque para mí significó adentrarme en un mundo que no conocía, donde tenía un montón de fantasías que él me las destruyó y dije, es muy, muy difícil esto que hace este hombre. Muy Sí, difícil, claro. muy. Aquí tenemos otra pregunta. Dice María Clara Carrillo, buenas tardes. Yo quisiera saber si hay material teórico específico disponible. Estoy trabajando en mi tesis y tiene que ver con el vínculo de la voz y el cuerpo danzante. La noción holística y trabajar el cuerpo integral me interesa muchísimo. Si querés que Dani ponga mi mail, que ella me puede escribir, que me escriba Clara, le puedo mandar lo que pueda mandarle, lo tengo en PDF, las cosas que tenga. Y después, por ejemplo, está, está para bajar en formato libre, en PDF, el libro Manifestando lo Sutil, Sí, es cierto. donde ahí lo que tiene de interesante el libro es que muchas de las profesionales que estuvieron charlando conmigo en el 2021 nos cuentan eh, sus fuentes, desde dónde vienen trabajando. Y entonces uno ahí puede encontrar, yo lo siento siempre como una puertita de entrada a algo, ¿no? De Claro. hecho, por ejemplo, hay una charla con Sol Garre, que no viene del mundo de la voz, ella es profesora de cuerpo en la RESAT, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y ella trabajaba o le interesaba el karate o el judo inicialmente, y ese trabajo con el cuerpo, luego cuando empieza a trabajar o estudiar como actriz, se da cuenta que todo lo que tenía que ver con esto del método de Stanislavski no le servía porque ella quería otra cosa, Ok. y empieza a buscar por el lado del cuerpo, del judo, todas estas cuestiones, y termina aprendiendo, trabajando con un profesor que hace katakal hindú, y luego hace una unión, ella en sus trabajos, de ese trabajo corporal con Sarah Kane, que yo no la conocía hasta que me la empezaron a nombrar, que Sarah Kane toma las bases del trabajo de Michael Chekhov. Michael Chekhov, en un punto, toma elementos de Steiner, de la euritmia, antroposofía, que hay toda una línea, de hecho hay también una charla con Flavia Montelo, que es una profesora de acá de Argentina, que vive en el sur, que se formó en Suiza, en el centro de entrenamiento de la voz de Steiner, y entonces hay todo lugar, esto creo, ¿no? Me parece Sí. que hay eso, esa posibilidad de ir encontrando cada uno nuestros deseos, nuestros intereses y ver dónde puedo ir buceando, pero que me escriba lo que pueda acompañar, ayudarla, le aporto totalmente. Sí, sí. Dani, ¿puedes poner otra vez el correo de ¿No? Rubén, por Bien. favor, para que esté ahí en pantalla? Yo, algo que digo, bueno, es mi Biblia dando clases de voz y lo comparto aquí. Ay, a ver, ahí Ay, está. el Antonio. El libro de Antonio Campo, La libertad de la voz natural, el método Linklater. Este es una de la editorial de difusión cultural de la UNAM, es de la UNAM. Y bueno, sí, aquí aparte de que hay varios ejercicios prácticos, bueno, muchos ejercicios prácticos, eh, te va ayudando, te va dando una noción de una técnica que va muy, muy conectada con el cuerpo, con el intelecto y con la emoción. Y bueno, Antonio lo dice, un libro nunca va No. a tomar el lugar de una clase, pero de entrada creo que es una lectura muy, muy, muy clara Sí, de y lo que... además, Pame, ese libro lo que tiene de bueno es que está secuenciado. Sí, No está es una secuenciado. cosa desorganizada, sino que precisamente tiene una secuencia didáctica. Empezás Sí, por esto, por esto, por esto, luego esto. Incluso hasta te hace recomendaciones del tiempo, la primera semana, 2 semanas. O sea, sí, sí, incluso. sí, sí, es muy, muy interesante ese libro de Antonio.
Y después, que fue también un descubrimiento para mí, en un momento, bueno, yo la conocía de intercambio de mails y de materiales a Begoña, que vos la conociste en el encuentro de La Paz, y ella Sí, me puso en contacto con Gemma Reguán Fosas, sí, que ella hizo su tesis doctoral en Barcelona, con un tema que tiene que ver los olores y la emisión de la voz. De hecho, tiene un libro publicado que es una síntesis de esa tesis doctoral, que para mí también fue como un flash, porque era como, uno conocía en algún punto las experiencias de Stanislavski, de tocar textura, oler cosas, bueno, ¿eh? Pero esta mujer, digo, Gemma, bueno, ha hecho un trabajo con los sentidos bien en profundidad, y con el trabajo de los olores tiene todo un desarrollo técnico. O sea, y tuve la posibilidad en el 2022, vino a Argentina, un encuentro que se hizo en Bariloche, en el sur, que lo organizó Flavia Montelo, y tomé un taller de ella, eh, sí, en Bariloche, sobre la técnica de este trabajo con los olores, y era muy loco lo que pasaba. Porque los olores van a un lugar del recuerdo sin pasar por el intelecto. Es como una memoria emotiva directa. Hay una explicación, bueno, ella lo explica y demás. Y entonces claro. determinados olores, digo, nos pasa a todos, ¿no? Un olor, es el olor de la casa de mi abuela, esto. Y eso despierta rápidamente una emoción. Y obviamente cuando la emoción está en el cuerpo, que también Solange Durán, que trabaja con Alba de Moffin, habla precisamente de esta idea de la emoción en el cuerpo, que yo siempre pensaba que la emoción era producto del intelecto, de un raciocinio, y en realidad primero está acá y después aparece el resto. Bueno, Gemma que hace esa vinculación en algún punto entre los olores y la emoción. Y cómo estimular, oler una mandarina, oler una fruta, un cítrico y qué produce. No, no, fascinante, fascinante el trabajo de Gemma. Fascinante. Está la charla también de ella. Muy bien. Bueno, ella misma, María, dice, y desde ya muchas gracias por este espacio muy rico. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, gracias por conectarse. Digo, les decía, esta es la primera charla de este ciclo. Hay más charlas contempladas ya, una para finales de este mes, las otras dos para marzo y para abril sucesivamente. Entonces, pues bueno, ya lo estaremos publicando tanto aquí en la página de la Facultad de Artes Escénicas y al igual que en la Facultad de Artes de la UNICEN. Sí, y Este, además, Pame, perdón, digo sí, que cualquier persona entre a YouTube y ponga sí, claro, manifestante sutil y van a estar el resto de las charlas, que hay como 18 charlas, sí. están ahí, digo, están en eso, es posibilidad de difundir, de intercambiar, de conocer, o sea, me parece que ese es el objetivo. Sí, sí, Ujú. creo que, y te lo digo, te lo he dicho antes, Rubén, y lo confirmo ahora, creo que la visión que tuviste con estas charlas en 2021 y el hecho de que sí, no solo sigan vivas, sino que se esté expandiendo el eco de la voz ya para otros rincones, creo que es valiosísimo. Y esto, entren a YouTube, en YouTube están todas las charlas, manifestando lo sutil, de inmediato les van a aparecer, pero si no también directo en la Facultad de Arte, Ujú. en la página de la Facultad de Arte de la UNICEN en YouTube. Bien. Dice Norma Redondo, gracias por compartir sus experiencias, de verdad enriquecen bastante. Bueno, muchísimas gracias, Norma, gracias. Gracias, Norma. Ujú. Este, Pues yo ya estoy, Rubén. No sé si hay algo que quisieras comentar. No sé si se nos está pasando algo. Creo que vamos a acabar la transmisión y voy a decir, ¡ay, esto! No, Pero yo estaba mirando, ya estamos como en 1 hora 45, el público sí, se va a una hora agotar. y 40, sí. No, yo creo que ya estamos. Randy dice muchas gracias también. Y bueno, pues muchas gracias, Rubén, de nuevo por para empezar, por invitarme e invitar aquí a la Facultad de Artes Escénicas a ser parte de este bello proyecto. Gracias por la confianza y gracias por ser nuestro primer invitado dentro de este Bueno, ciclo de charlas 2024. bueno, Te yo también, estaremos viendo en las que siguen. totalmente. La vas a tener ahí firme como clavo de mesa, como se Muy dice acá. bien.
Cabe destacar que allá ya es tarde, en Argentina hay una diferencia de 3 horas, entonces ya lo agarramos de noche a Rubén. Bien. Pero bueno, muy, muy contento, muy, muy, muy feliz, de verdad. Muy feliz con este espacio, con esto que estamos generando, cómo se está abriendo. Muy feliz, muy feliz. Sí, yo también. Bueno, aquí una vez más está el correo de Rubén. Pues quedamos a sus órdenes, estamos al pendiente de las siguientes charlas. Se estarán les digo, las estaremos publicitando tanto en la Facultad de Artes de la UNICEN como en la Facultad de Artes Escénicas de la Autónoma de Nuevo León. Agradezco una vez más a las instituciones participantes. En adhesión está el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Escuela Nacional de Arte Teatral, con quienes vienen también charlas muy interesantes para este año. Gracias al Departamento de Comunicación de la Facultad de Artes Escénicas y al área de comunicación de la Facultad de Artes. Y pues bueno, al CEUVOS y a Basta por hacer estos encuentros posibles, el que se vayan haciendo estos vínculos, pues viene desde ahí y pues también quiero comentarlo. Luisa Huertas, A ¿no? Luisa Huertas, a mi maestra bella Luisa Huertas, que también está al pie del cañón, manda muchos saludos y felicitaciones por este espacio también. Bueno. Bien, un beso enorme de Argentina, entonces, para todos, todas, cuando lo vean y que, bueno, difundan, ayúdennos a difundir, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.